Buenas noches con todos. Hoy día tenemos una charla un poco más corta y un poquito diferente que la que normalmente tenemos aquí en mi oficina. La hacemos a modo de sustitución de otra, pero el contenido espero que sea del agrado de ustedes y que pueda significar el relevar una pieza postal, que es realmente la intención que tengo haciendo esta presentación aquí y en otro lugar que la voy a hacer la semana que viene, referente a la etiqueta franca de 1849 del Perú. Es que en punto de discusión para algunas personas podría ser la primera estampilla del Perú. Le puse aquí provisional con un color diferente porque en realidad vendría a ser una estampilla provisional, pero hay países que han tenido estampillas provisionales y esta debería ser considerada así, como una estampilla provisional, y vamos a poner todo el contexto de ello. También discutía o también pensaba que podía tener otro título, y por eso esta es una charla que podría tener otro título, porque es realmente el contexto en el cual se crea la etiqueta franca, y ese contexto es de la época de la explotación del guano en el Perú, ¿no? Este podría ser el otro título si es que se pudiera dar la posibilidad de tomarlo dentro de este otro contexto, que es el ícono postal anónimo del periodo de la explotación del guano del Perú, y vamos a ver la razón por qué. Entonces, la etiqueta franca es una cosa muy sencilla, y cuando uno la ve de este modo, ve un sobre del tiempo de la época prefilatélica de Perú, con un papel amarillo brillante y una aplicación de la marca franca de la oficina postal sobre ella. Ese papel amarillo fue luego pegado en el sobre y es todo lo que hay, o todo lo que se conocía, o todo lo que siempre se ha visto. Entonces, siendo una marca prefilatélica que la aplicaron sobre otro papel y ese papel lo pusieron por el sobre, por muchísimo tiempo la etiqueta franca no se le vio más allá de ser una curiosidad. Pero esa curiosidad tiene, y más aún como vamos a ver más adelante, hasta prácticamente los años 70, principios de los 80, solamente se conocían 8 cartas y las 8 cartas eran todas dirigidas al mismo archivo de Thomas Lachan. Todas fechadas a principios de 1849. Entonces, al no haber diversidad, no haber contexto, no haber nada más allá que lo corrobore, más allá de un simple archivo, nunca se le tomó en cuenta hasta esa época, hasta que luego aparecieron otras y vamos a tomar todo eso aquí. Entonces hablábamos que esta etiqueta aparece en el momento de la explotación del guano en el Perú y puse un segundo título, un posible segundo título a la presentación. Y esto es una imagen ya más moderna de lo que es la explotación del guano en el Perú, ¿no? La explotación del guano en el Perú hasta el día de hoy, que se sigue explotando, no se hace de forma industrial, no hay maquinarias grandes, no hay nada automatizado, todo es hecho en forma artesanal por estos señores. Es un trabajo muy duro, es un trabajo muy sacrificado, es un trabajo también muy peligroso, me imagino, por la parte de la salud de las personas. Y es un trabajo alejado, porque esto se hace en las islas guaneras, de las cuales vamos a hablar en algún momento. Entonces tenemos ya la parte de la parte postal, que fue la etiqueta franca que aparece curiosamente en el periodo que empieza la explotación del guano del Perú, y estamos viendo cómo era la explotación del guano. Entonces, ¿cuál es la relación realmente, no? Entonces vamos a ponernos acá un poquito en contexto con algo que pensé era importante destacar, que es cuál es la correlación y de dónde viene cada cosa, ¿no? Entonces, si hablamos del sistema de pago postal con estampillas, el prepago postal, sabemos que en el mundo empezó con la reforma postal de 1840 en Inglaterra. Y a través de esa reforma postal sale a la luz la primera estampilla, el penique negro, en 1840, y otros países lo siguen. Entonces, en esta correlación vemos, digamos, lo que es relevante a mi modo de ver, de lo que podría aplicar a la etiqueta franca. Brasil, el segundo país en el mundo con una estampilla, el primero en América, y luego siguen algunos otros por ahí.
El caso de Estados Unidos es interesante, porque su primera estampilla se emite en 1847, pero con anterioridad existieron los que se llamaban los Postmaster Provisions, estampillas provisionales emitidas por los administradores postales de alguna región. Y de todos ellos, o de las que existieron antes, que son algunas, la más notoria, digamos, ¿no? Son las de Alexandria, en Virginia. Estas redonditas muy simpáticas, que son muy buscadas y muy caras. En las colonias británicas hubo algo bastante similar con las provisionales de Hamilton en las Islas Bermudas, ¿no? Los Perot Provisionals, que también son provisionales del Postmaster. Estamos hablando acá de los años 40, que empiezan las emisiones reales, el 43, 46, una emisión provisional de Alexandria, en el 48 una en Hamilton, y en el 49 es cuando sale la etiqueta franca de Perú. Entonces, si lo ponemos dentro de este contexto, uno pensaría, siendo una cosa provisional, de repente se inspiró en alguna de estas dos, la de Alexandria o la de Perot, cosa que dudo totalmente porque esas son rarísimas y fueron solamente circuladas en su lugar y hacia Inglaterra, en el caso la de Hamilton, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de esa historia. Entonces, si ponemos esto en el contexto histórico, estamos hablando que esta es la época que empieza el comercio y la explotación del guano en el Perú, que empieza antes de 1840, pero realmente no agarra un empuje alto hasta más o menos 1845, cuando ya llegó a ser algo masivo que impactó, digamos, la estructura de comunicaciones dentro del Perú. Desde el 45 hasta el 49 en el Perú se ve un empuje, un crecimiento económico muy grande, y ese crecimiento en el plano postal se ve reflejado con la necesidad de crear algo de emergencia, que fue la etiqueta franca. Interesantemente también, en el 49 otros países emitieron sus primeras estampillas, como Bélgica, Francia, y de ahí continúan muchos otros, incluidos nuestros países de Latinoamérica. Esto es en el plano del prepago postal. Pero hay una parte de soporte, digamos, logístico, que yo creo que también es importante y bastante relevante, que es la fundación de la Pacific Steam Navigation Company. Interesantemente y curiosamente, los inicios de esta compañía datan de 1838. Y es un año importante de recordar, pero su fundación real sucede en 1840 en Londres. La intención inicial de la Pacific Steam era de servir el correo en la costa sur del Pacífico sudamericano, que en aquel momento incluía los países de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, hasta Panamá. Y la ruta principalmente era que salía desde Valparaíso con destino a Panamá y paraba en todos los puertos de llamada en el trayecto. La comunicación postal era importante y la Pacific Steam tuvo la intención inicial de servir el correo y servir como un correo privado, que efectivamente lo hizo. Existen los sobres con las marcas Vapor Perú, Vapor Lima, Vapor Santiago, Vapor Granada, una serie de vapores, y la marca P debajo, o la letra P, que se dice significa pagado. Entonces, digamos, la organización de este sistema de cobro y mantenimiento postal dentro de la Pacific Steam como una ruta, como un servicio privado, existió. Existió al punto de que ellos, para el año 1847, intentaron, y lo hicieron, imprimieron unas estampillas, que son estas estampillas. El 1 real y el 2 reales de la Pacific. Y aquí viene una conexión importante que muchas veces se pasa por alto, pero tiene una buena conexión. Realmente las Pacific fueron inspiradas en el penique negro, de eso no hay absolutamente duda. William Wheelwright, que fue el fundador de la Pacific Steam, era primo de Bacon, de la Perkins and Bacon, los impresores de esta estampilla y los impresores de esta estampilla. Ambos tenían una conexión con Liverpool, que la vamos a ver en unos minutos. ¿Casualidad o no casualidad? No lo sé. A este momento solamente podemos hacer una conjetura. Pero cuando hablamos nuevamente del sistema de prepago con estampillas,
Naturalmente hablamos de países que tienen la potestad de poder cobrar por este servicio, pero para aquel momento no creo que habían privados que habían emitido estampillas y podían cubrir ese pago representado con las estampillas que habían impreso. En el caso específico de las Pacific, la Pacific pidió autorización a los gobiernos soberanos en la costa del Pacífico para poder usar estampillas en sus barcos, reemplazando las marcas vapor, nombre de vapor y la P abajo, por el pago con estas estampillas. La respuesta que obtuvieron fue un no rotundo, tanto de Chile como de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia también, y no las llegaron a usar. Entonces las imprimieron en 1847 y nunca las usaron, las guardaron en sus bóvedas en el Callao y las cedieron al Perú en 1857, 10 años más tarde, para que Perú pruebe el sistema de franqueo previo con estampillas. Entonces cuando hablamos de las Pacific, hay que tener en cuenta que las estampillas de la Pacific nunca fueron usadas por la Pacific. Las usadas son usadas en el Perú por 3 meses y a modo de prueba y solo entre 3 ciudades, Lima, Callao y Chorrillos. Entonces, volviendo al punto del prepago, y si buscamos una correlación, está probado que la estampilla esta de Perot provisional se inspiró en las estampillas provisionales de Alexandria en Virginia. Y mi opinión, y la opinión de otras personas también, es que la etiqueta franca realmente se inspiró en la intención inicial de la Pacific de tener esas estampillas para uso dentro de sus barcos. Recordemos de que parte de la autorización que la Pacific necesitaba tener requería la consulta con los administradores postales. Y el administrador postal del Callao, que fue quien emitió la etiqueta franca, tenía conocimientos de las Pacific. Entonces yo creo que esta es la correlación. Obviamente todas las estampillas se inspiran en el penique negro. Entonces, esta es la parte que tenemos allí. Las estampillas provisionales tanto de Alexandria como la de Hamilton en las Bermudas son lo que se llaman pues de clase mundial, ¿no? Prácticamente todo el mundo las conoce, tienen una historia detrás de ellas que las soporta, que es muy interesante, y para tratar de resumirlas, acá le dejé el link a ustedes para que puedan ver una historia más detallada, pero haciendo un resumen muy fácil de ellas es, las de Alexandria eran locales, y el sobre que se conoce, el más famoso de ellos, que le dicen el Blue Boy, el muchacho azul, porque tiene la estampilla en color azul, en realidad es una carta de amor de un novio a la novia, y el novio le pide a la novia destruir la carta después que la reciba, porque ambos eran, creo que, de diferente religión y podían tener problemas en aquella época, y bueno, qué sé yo. La cosa es que la novia nunca destruyó la carta, y esa carta es única, es el único Alexandria, el Blue Boy, en color azul. Miles de dólares, todos los Alexandria Provisional juntos solamente se conocen 7. Y este es de 1847, y si quieren conocer la historia mucho mejor de la que le describí, aquí está el link. El caso del Perot Provisional es similar. En la isla de Bermuda, el administrador postal, dicen, según la historia que leí aquí, él trabajaba en su jardín y tenía una caja a la entrada de su casa donde los usuarios postales dejaban las cartas para ser enviadas. En una caja dejaban el sobre, y en la otra caja dejaban la moneda de un penique, que era el equivalente al pago del porte. Pues bien, dice que generalmente encontraba más cartas que monedas. O sea, había alguien por ahí, había personas que tomaban ventaja de eso. Entonces, este señor Perot, que era el apellido del administrador postal, consultó o conversó con alguien que le dijo, hey, en Virginia, en los Estados Unidos, hacen esto. El administrador postal agarra la marca, la crea cosas, y estas etiquetitas las vende. Perfecto. Eso es lo que hizo este señor Perot en Hamilton. Dijo de un momento a otro, ya no acepto más que me dejen el sobre en una caja y la moneda en el otro. Y ahora en adelante, quien quiera dejar un sobre tiene que comprar estas estampillas temporales, que era la marca postal de la ciudad, firmadas por él, y
las ponen en el sobre y esos son los únicos que se le va a dar curso. La historia acá está muy bien documentada en esta parte de Feldman, y de estos Perot Provisional se conocen 11. De los Alexandria se conocen 7, de los Perot se conocen 11. Yo considero que se les considera, valga la redundancia, ser de clase mundial, no solamente por la rareza, pero también por la historia que tienen detrás, ¿no? Es una historia de innovación, de creatividad, de respuesta rápida. Entonces, si tomamos eso como principio, la etiqueta franca tiene exactamente lo mismo con un contexto más importante, que es el contexto del desarrollo económico de un país. Y eso es lo que sucedió aquí. Entonces, a mi criterio, y obviamente esto es un poquito parcializado porque yo solo colecciono Perú, es que la etiqueta franca también tiene una fantástica historia de progreso y simplificación que contar. Y también es rara, solamente se conocen 10 sobres. 8 del mismo archivo de Thomas Acham y 2 de otros archivos que los vamos a ver aquí. Entonces, si ponemos esto en contexto, la etiqueta franca o el provisional de Aramburu, si le queremos correlacionar con el Perot, Aramburu, el apellido del administrador postal del Callao en ese tiempo, fue emitida en 1849 con la idea de acelerar el transporte y facilitar la comunicación entre Lima y Callao, al tiempo que se implementaron 5 nuevos correos diarios entre la ciudad y el puerto, entre Lima y Callao, y que fue la reacción inmediata, digamos, ¿no? al boom comercial que creó el guano. Las casas comerciales, la parte administrativa estuvo en Lima, pero todo el ingreso de correspondencia y otras cosas venía por Callao. De alguna manera había que acelerar el flujo diario de correo entre las dos ciudades, y la etiqueta franca en ese momento fue la primera respuesta, y fue la respuesta en el contexto de que todo se aceleró cuando salieron las compañías estas maneras. Entonces, volviendo al guano acá un poquito y tratando de llegar a cómo fue de que el boom del comercio empieza. Entonces vamos a irnos acá sin mucho tiempo atrás y vamos a hablar de la cultura moche, la civilización moche en el norte del Perú, del año 100 al año 800 después de Cristo, ¿no? Entonces los moche habían dominado el mar, ellos eran grandes pescadores. Y en el norte del Perú existen islas guaneras, las islas Guañape y otras. Y si quienes conocemos la zona esta de la franja del Perú y también el norte de Chile y hasta un poco al sur, es la parte más seca del mundo. Entonces no llueve mucho por fenómenos que existen, no solo la corriente del Niño, pero también la cordillera de los Andes, y la tierra entonces árida. Los moche fueron los primeros que empezaron a cultivar la tierra y a fertilizar la tierra con guano de las islas que traían desde las que estaban fuera de la costa. Para el año 1200 al 1500, los incas, ya la última, digamos, de las civilizaciones precolombinas que existieron en el Perú, que fueron muchísimas. Los incas fueron los últimos, en realidad. Los más famosos, pero los últimos. Ellos también hacían la parte agrícola, la usaban extensamente, y para soportar su parte agrícola y de recuperación de las tierras, usaban el guano con mucho énfasis, ¿no? Entonces, para 1532 se forma el Virreinato del Perú. Los españoles llegan a nuestras tierras y pues ellos no venían acá a buscar guano, ellos venían a buscar oro. Así que el potencial que pudiese haber tenido esto como recuperación agrícola absolutamente era irrelevante en frente a lo que realmente los conquistadores españoles venían a buscar. Esto más o menos duró, digamos, hasta 1821 en el caso del Perú, cuando empieza nuestra independencia, pero un poquito antes de eso, para principios de los 1800, en 1802, un naturalista alemán, Alexander von Humboldt, viajó por América, o por las Américas. No solamente estuvo en el Perú, también él estuvo en Centroamérica, en Norteamérica, en otros países. Pero en el Perú, una de las cosas que él detectó fue el guano, que era usado por los nativos, y vio que las cosechas eran excelentes. Él, viniendo de Europa, conociendo ya que para esa época que las tierras de algún modo estaban exhaustas y que sus procesos de recuperación de tierra con
quemando huesos y otro tipo de cosas, las recuperaban, pero no las recuperaban al punto que aparentemente el guano podía hacerla. Lo que hizo fue agarró unos samples que envió a Europa. Y uno de los químicos famosos que hizo el análisis fue este señor Humphrey Davy, el creador de esas lámparas que se usan en las minas, ¿no? El Davy Lamp. Y entonces él era un químico muy renombrado de aquella época y entre los muchos otros hizo el análisis y encontró que el guano peruano, el guano del Perú, el que había mandado Humboldt, era rico en fósforo y nitrógeno. Hizo su documentación, pero en realidad el potencial de este producto como fertilizante no se aprovechó en ese momento, se pasó de alto, hasta que pasaron 30 años más o menos, y para 1838, curiosamente, hace un momento les comenté, y recordemos ese año, 1838, dos comerciantes de Lima enviaron samples de guano a un corresponsal o un, digamos, agente comercial de ellos en Liverpool, quien se encargó de distribuirlo entre los agricultores del área, quienes en ese año, del 38 al 39, tuvieron una de las mejores, si no la mejor cosecha que jamás hayan tenido. Un profesor de la Universidad de Durham publicó un estudio referente a las propiedades del guano peruano en la Academia de la Royal Society de Agricultura. Y el resto acá podemos decir que fue historia, porque estos dos señores, los comerciantes peruanos, fueron los que iniciaron el comercio del guano, y en 1841, la primera carga de 2.000 toneladas con destino final hacia Liverpool salió del Callao. El resto es historia. A partir de este momento, la explotación del guano crece como un boom increíble. 1838, ya esta es la parte de República del Perú, había un problema que acarreábamos desde nuestra independencia. El problema era de que el haber llegado a ser país independiente tuvo un costo alto, ¿no? Y el costo fue de los fundadores de nuestra independencia, si lo podremos poner así. San Martín y O'Higgins, quienes tenían la escuadra libertadora que llegó al Perú, que también fueron apoyados por extranjeros, principalmente ingleses y también americanos, uno de ellos, Lord Cochrane. Todos ellos habían ya estado y habían formado parte de ejércitos en Europa y habían también luchado en América. Y se les dice, se supone, que eran masones. Y esa quizás era la conexión que tenían todos ellos, y con las logias masónicas en Inglaterra tuvieron cierta conexión que les facilitó poder llegar a obtener préstamos, ¿no? Y esos préstamos fueron simple y llanamente para continuar con las campañas de independencia de América. Hay que recordar y hay que ponerlo en contexto porque es bien importante. En este momento, antes de que los países latinoamericanos seamos independientes, no existía el país Perú, el país Bolivia, el país Chile, el país Argentina o Provincias Unidas de Argentina y todos los otros. Todos éramos las colonias españolas en América. Entonces todo en esa época se veía como una unidad. Por eso San Martín, por eso Bolívar, O'Higgins, todos ellos decían, mientras toda América no sea libre, ellos no van a ser libres, porque toda América era realmente su territorio. Entonces, ese es un punto importante, por lo cual cuando nosotros nos independizamos, todos los países, y creo que la única excepción es Bolivia, todos los países nos independizamos con deudas muy grandes. Las deudas vienen de esto, del haber pedido préstamos para poder realmente sustentar la guerra, ¿no? Los escuadrones, como se menciona en este párrafo, estaban formados principalmente por oficiales británicos y norteamericanos. Entonces había una deuda, y esa deuda continuó. En el caso del Perú, para 1825 ya entramos en lo que se llama el default, ¿no? Perú ya dejó de pagar. No podía pagar, no había dinero. ¿De dónde íbamos a sacar dinero para pagar si no había nada? Pero sin embargo nos seguíamos endeudando. Este es un recibo, una letra de cambio, por 5.200 pesos el marzo de 1826,
Y aquí habla bien claro, ¿no? Que es de los empréstitos negociados por esta República, el Perú, con el comercio en Londres. Se creó un grupo comercial en Londres que le facilitaba dinero al Perú y la deuda seguía creciendo, porque era la deuda más los intereses, más lo que ya no habíamos pagado. Entonces, esta también es la época la época de inestabilidad política en el Perú, más o menos del 25 al 45. Son los años en los que no había dinero, estábamos endeudando, nos endeudábamos más, había muchos caudillos, todos los caudillos querían ser presidentes, habían presidentes que duraban días, otras semanas, los más suertudos unos cuantos meses. La cosa no era tan fácil, llegar a ser independiente no fue una cosa tan fácil. Bueno, debíamos dinero, 1825 no pagamos nada, de ahí más o menos por unos 20 años no pagamos ni medio. Pero, gracias a los dos comerciantes de Lima que vieron en el comercio del guano y la explotación del guano una fuente de ingreso, Inglaterra se interesó, ya fue el gobierno de Inglaterra quien se interesó, en ayudar al Perú. Ayudar, ¿no? Ayudar. Entonces, la ayuda fue de tratar de cancelar la deuda. Pero cancelar la deuda, y aquí este documento habla de cómo se solucionó la deuda por primera vez, la deuda de 1822 al 49, con la emisión de bonos. Y esos emisión de bonos iban a estar respaldados por el gobierno peruano, y ese respaldo se fundamentaba en la explotación y comercio del guano. Entonces, compañías como las de Thomas Lacham y muchos otros, inclusive aquí hay un documento de Hobson Hurtado, que era un agente de bolsa en Nueva York, que las acciones de transacción de guano se negociaban en la bolsa, lo tenían allí. Y estos son dos de muchos otros que existieron. Hay un libro hay un reportaje que vi, y también hay un libro escrito, ¿no? Que habla de esto, que cómo el guano de islas ayudó a la construcción del imperio americano. Ya no habla de Inglaterra, ahora habla del imperio estadounidense y trata de hacer una correlación. Y el profesor universitario que desarrolló esto sostiene de que fue el guano, pero no fue el guano del Perú. Y aquí viene lo interesante, porque Estados Unidos se interesó en islas en la Polinesia, en otro lado, participaba también en el lado del Perú, pero como un agente secundario, pero se utiliza el nombre guano, y el nombre guano viene del Perú, de este producto que salió de aquí, ¿no? Entonces, siguiendo con la idea, la gran bonanza del guano peruano básicamente generó tres cosas. El rise, cómo se empieza todo, en qué momento viene, como quien dice, a inspirarse con el problema que hablamos de la independencia y las deudas que surgieron de ella, el desarrollo que fue de entre el año 45 al 69, este es prácticamente el periodo que se explota el guano en el Perú en forma muy activa, y más o menos haciendo un cálculo de lo que se extrajo era el equivalente a unos 70 billones de dólares en dinero actual durante ese tiempo. Mucho de eso se fue al pago de la deuda con los ingleses y los norteamericanos, como vamos a ver en algún momento. Entonces, la herencia que nos dejó fue de que realmente el gobierno peruano falló en capitalizar en esto del guano. Entonces, un historiador peruano muy renombrado, Jorge Basadre, llama a este periodo el periodo de la bonanza falaz. Creíamos que estábamos en bonanza, pero en realidad no fue ninguna bonanza. La bonanza fue para terceros. Entonces, yéndonos a las Islas Guaneras nuevamente, esta es una vista transversal, un grabado muy bonito de 1864, pero ilustra las Islas Guaneras. Las Islas Guaneras, que fueron las principales, estaban localizadas 150 millas al sur de Lima. Son las Islas de Chincha. Y son en realidad tres islas. Una más grande y dos más pequeñas. Pero la más grande es solamente de media milla cuadrada. Es una cosa pequeña, 0.8 millas de largo por 0.6 de largo. 1 kilómetro por 600 metros de ancho, una cosa así.
pero la altura de estas islas era de 112 pies. Ese cerro que se ve ahí no es tierra, ese cerro es el guano acumulado a través de siglos. Y una cosa que favorece al guano peruano y que lo favoreció y que lo hizo superior al guano de cualquier otra parte del mundo es la corriente del Humboldt, el calor que existe en esta zona y la falta de lluvias. Entonces esto era como un horno natural gigante. Al no haber lluvia, los sedimentos de los no se iban hacia el fondo, se quedaban en su lugar, el sol prácticamente lo calcinaba y no importa a qué nivel se cortase este enorme cerro de guano, el potencial de era idéntico. Precisamente por eso, no se había diluido por agua porque ahí nunca llueve. Hablando del vocablo guano, el vocablo guano que es en español, que lo que usamos ahora, que en realidad es la palabra de traducción real, debería ser estiércol, en inglés, viene del quechua, ¿no? Guano o guano, entonces solamente se le adoptó la expresión. Lo interesante de esto del vocablo guano es que el Perú fue el primero, y en el mundo existen otras explotaciones de guano, y aquí existe un libro muy interesante que dice, ¿no? El oro blanco de las aves marinas y de los murciélagos, porque también hay guano de murciélagos. Entonces, en este mapa que encontré en este lugar, en esta página web, los que tienen la letra L son, digamos, los grandes reservorios de guano de murciélago. Todos los otros son de de guano de aves marinas, siendo el principal el que existe en el Perú, y prácticamente a través de toda su costa. Otros que existen en la Polinesia, curiosamente muchas de estas islas de aquí son islas que pertenecen al dominio americano hoy en día. La explotación del guano era muy controlada, entonces este es un documento de embarque de la época que habla de llevar guano este es de la aduana de Arica, y habla de el envío de guano de Pabellón de Pica. Pabellón de Pica es más al sur, ya no es territorio peruano, es ahora territorio chileno, pero allí también había guano. Y no solamente guano, de este lado luego sale la parte del salitre. Pero todo estaba muy organizado, la distribución y todo. Entonces, hace un momento hablábamos del cómo se proveyeron los capitales para la explotación del guano, y el gobierno peruano emitió bonos respaldados por el gobierno. Estos bonos se emitieron en Londres, y esta es copia de uno de esos bonos. Hicieron de que empiece realmente el ingreso de capitales al Perú. Se habla del respaldo aquí sobre el uso del guano y que la correspondencia con el United Kingdom y en este agreement y toda la cuestión. Y con el capital en el Perú, con el mercado abierto prácticamente en Europa, en Estados Unidos, porque el guano es lo que realmente ayudó a revitalizar las tierras ya algo exhaustas, especialmente en Europa, y con este fertilizante súper poderoso se pudieron llegar a tener grandes cosechas. Todo ese, teniendo ya prácticamente el mercado perfecto en ese momento, empieza el real boom del guano con el establecimiento de casas comerciales de exportación en Lima, la correspondiente parte en el Callao y sus empleados o sus obreros trabajando en las minas. Entonces, este es un mapa más o menos de esa época de Lima y Callao. La parte aquí inferior vemos el Callao y este es Lima, y si lo vemos bien, en realidad la distancia entre los dos es de 10 millas, ¿no? De 16 kilómetros. Hoy en día todo esto es una sola ciudad, en aquella época eran dos ciudades. Entonces, de estas dos ciudades, hasta antes de 1849 había solamente un correo por carreta diario. En febrero 1 de 1849, y esto viene ya por la dinámica que existía con la explotación del guano, el administrador postal del Callao pidió al gobierno central el establecimiento de más correos diarios. Y así es como se establecen 5 correos más, que en realidad fueron 2 carretas más que él compró,
3 de ellas, la anterior, que ya tenían en posesión más 2 más, salían cada 2 horas del Callao hacia Lima, por la mañana a las 7, a las 9 y a las 11, y por la tarde regresaban estas mismas 3 a las 2, 4 y 5 de la tarde. Entonces, de un round trip diario, fueron a 6 viajes, 3 de ida, 3 de vuelta. Eso duró hasta el 6 de mayo del 1851, por la sencilla razón de que durante este mismo periodo se construía el primer tren de Sudamérica, el primer tren comercial, debo decir, porque el primer tren de Sudamérica fue en la Guayana Británica, pero era un tren privado. Este era un tren comercial. Y empieza operaciones el día mayo 7 del 51, y esta vez sí, prácticamente se dobló el tráfico de correo. De 3 en la mañana a 3 en la tarde, se mantuvieron los mismos horarios, pero estos ya eran viajes de ida y vuelta. Y hubieron 6 correos de ida y vuelta diarios entre Lima y Callao. La etiqueta franca se usa solo en este periodo. Es conocida solamente en este periodo. Se conoce debería conocerse desde febrero, las primeras cartas son de marzo, febrero del 49, y la carta más tardía es de 1850, de abril de 1850. Entonces, en el diario El Comercio se anuncia de que se establecen nuevos correos, y estos nuevos correos se hacen con la intención de facilitar el flujo de cartas entre Lima y Callao. Se habla de los 3 correos en la mañana, los 3 en la tarde, se habla de la nueva tarifa, y también se habla de algo más. Se habla de que el administrador de la oficina postal del Callao va a poner a la venta unas etiquetas, la etiqueta franca. Le estoy haciendo el resumen de lo que está aquí. Y le dice que la va a vender. Estas etiquetas están destinadas para casas comerciales y se van a vender al precio de R$1, independientemente del peso de la carta, siempre y cuando la carta, y pueden ser usadas en cartas que salen de Lima hacia el extranjero, para pagar el porte entre Lima y Callao. El porte doméstico en el Perú siempre tenía que ser pagado hasta el punto de salida. Pues bien, esa era la intención de la etiqueta franca, el facilitar el prepago. Ya no había que ir al correo, aplicar mostrar cada una de las cartas, que el empleado postal le aplique la marca franca, que cobre el dinero y todo eso. El volumen ya no permitía tener ese tipo de facilidad, así que se vendían estas etiquetas francas como estampillas, digamos, ¿no? Como las que conocemos ahora. Pero en la misma estipulación puso 2 cosas que realmente son las que crean la controversia, pero más que la controversia, que realmente confirman el uso real que hoy día se conoce con la etiqueta franca. Primero decía, se entiende de que bajo ninguna circunstancia las estampillas son válidas para la correspondencia entre Lima y Callao. Pero en la misma notificación dice, digamos, sin embargo, cualquier letra o cualquier carta recibida o que esté en posesión de cualquier persona que tenga la etiqueta franca pagada o puesta, era admisible para procesarlo. Entonces, ellos mismos crean su contradicción aquí, y a la fecha lo que conocemos es esto. No se conoce ningún sobre de los 10 que existen, o los 10 que son conocidos, que realmente tenga el uso de la etiqueta franca para lo que se menciona en la primera parte de esa normativa, que es para pagar el correo hacia el exterior. Esos no se conocen. Los 10 sobres que se conocen, todos son dirigidos hacia Lima, que de alguna manera está en concordancia con lo que dice aquí. No eran válidas para el pago entre Lima y Callao. No se pagaba para eso. Pero sin embargo, desde 1841, como decía, todas las cartas que llegaban al Perú tenían que pagar el porte marítimo. Y las cartas que se conocen, por lo menos 2 de ellas confirmadas que son de fuera, usan la etiqueta franca para el pago de ese inbound fee. Y las otras 8 de Thomas Lachamp, muy probablemente sea el mismo caso. Se utilizaron para pagar el pago de ingreso al Perú. Entonces, ahora sí, después de todo ese gran contexto, llegamos a lo que es la etiqueta franca. Como vemos, la etiqueta franca no es nada diferente que la aplicación de la misma marca en un sobre. La única diferencia es que se hizo en este papel amarillo,
Una característica adicional es de que todas las que se conocen, que de alguna manera la etiqueta es algo, está cortada un poco más grande, se le notan esos trazos en lápiz, en el carboncillo, ¿no? Parece que se trató de hacer como una especie de rectángulo cuadriculado, y ahí fue donde se aplicaban la marca esta, el hand stamp de la marca, de la etiqueta franca. Todos fueron aplicados a mano, fueron hechos uno por uno, y no se conoce etiqueta franca que no esté pegada en sobre. Por lo menos yo nunca he visto, nunca he escuchado que exista una de ellas. La etiqueta franca, estos son los dos sobres más tempranos que se conocen, y estos son del archivo de Thomas Lacham. La primera que se conoce está fechada en marzo 11 del 49, y la segunda que se conoce es del 16. Nuevamente, curiosamente están todas aquí hacia Thomas Lacham, e inclusive marca, ¿no? Este viene en la diligencia o en la carreta de las 9 de la mañana. La marca franca en sí también se conoce en sobres, aquí aplicada directamente en sobre. Igual son súper raras, estos son bastante difíciles de encontrar. No es la etiqueta franca, pero es el mismo uso. Y esta marca se aplicaba en el correo. Lo más probable es de que el anterior fue enviado por alguien que tenía una casa comercial que las compró por adelantado y las podía facilitar. Este es el caso distinto. Este es el caso que llevaron las cartas a la oficina postal, las depositaron ahí, las enviaron prepagadas, en este caso en Coach de las 4 de la tarde, la más temprana que se conoce, del 21 de febrero, anterior al primer uso de la etiqueta franca, y la más tardía que se conoce, en color azul, del 6 de julio de 1850. En esta misma época también se creó algo más, porque la etiqueta franca era para el prepago, pero como estamos en la época prefilatélica, aún se podía enviar las cartas por cobrar. Entonces, para acelerar el flujo de este pago por cobrar al recibo en Lima, se creó esta marca del Callao a Lima. Inicialmente se puso con la D invertida, y la más temprana conocida de todas, del 2 de mayo del 49, coincide con el mismo tiempo porque es la misma regulación. Etiqueta franca para casas comerciales, la marca franca aplicada en la oficina postal para cualquier persona, y estas que se hacían en la intercepción en el camino. No tenían que llegar a la oficina postal en el correo, llegaban a la estación de tren, depositan del Callao a Lima y la pagan una vez recibida. Y esta ya es la marca corregida. 8 sobres dirigidos a Thomas Lacham, y hay 2 sobres más, que son los que no son dirigidos a Thomas Lacham, pero están confirmados que vienen de fuera del Perú. Esta es una carta que viene de Valparaíso. Es quizás la más famosa de todas, es la que la conocía María Luisa Cartamarín. Esta es la que más, cuando vean una documentación por ahí sobre la etiqueta franca, lo más probable es que van a ver esta representada allí. Esta es la que más se estudió porque fue la primera que se encontró que no era del archivo de Thomas Lacham. Hasta hace un tiempo no muy lejano era la más tardía conocida. Viene de este vapor María Luisa, y me parece que en el Comercio, sí, en el periódico El Comercio de Valparaíso, indica que el barco belga María Luisa estaba en Valparaíso en noviembre 20 y que iba a zarpar hacia el Callao. Entonces todo corresponde a que esta carta que vino de Valparaíso, marcada por el María Luisa, efectivamente es de diciembre de 1849, y a su entrada a Lima se pagó con etiqueta franca. El sobre que hoy en día es el más tardío conocido es que es de abril de 1850, misma operación, por el de las 4 de la tarde, correo del 2 de abril, habla aquí, y viene a estos comerciantes Alsop y Wetmore. Estos eran comerciantes que traían té y especies de la China, y tenían su establecimiento en el Callao y en Valparaíso. Esta carta viene por el vapor o el barco de Eudolos, creo que es el nombre. Y en este libro, Viajes de los Estados Unidos, de la dama Emmeline Stuart Wortley, habla de su paso por el Callao en 1850. Y aquí está, arribamos al Callao finalmente, y entre todas las cosas vimos a un marinero inglés en el Daedalus, un barco bueno,
se suponía en forma de serpiente y no sé qué otras cosas más por aquí. Entonces, la documentación en este libro corrobora de que en abril de ese año el Deudelos estaba en el Callao. Esta es la otra cosa que se puede hablar. Una cosa interesante que me olvidé de mencionar es de que la etiqueta franca solamente se pegaba, no se matasellaba. Entonces, por eso tratar de buscar referencias de este tipo de que de alguna manera haga una conexión más allá que la filatélica entre lo que se describe y el contexto y el año, a mi criterio, sobre todo para estos dos últimos sobres, es bastante importante. Ya para finalizar más o menos aquí, ¿cuál es la popularidad de mercado de la etiqueta franca? Obviamente acá vamos a competir con la perenne disputa entre oferta y demanda y la rareza absoluta. No hay muchos coleccionistas de Perú si los ponemos en el contexto mundial con coleccionistas de otros lugares. Entonces, la primera vez que se puso una etiqueta franca en remate fue esta vez la colección del doctor Robert Le Beau, una de las mejores colecciones de Perú que se desarrolló en los 70s y en los 80s. Este sobre, que tiene la etiqueta franca de cabeza, en ese remate en 1994 se vendió en $1,150. Este sobre de aquí abajo, que tiene el penique negro, la carta está fechada en el Callao, pero obviamente el penique negro no se usó en el Callao. Esta carta la llevaron en forma privada hasta Londres, allí se depositó y se envió. Es una de las cartas raras, digamos, ¿no? Me imagino del penique negro. Escrita en el Callao, pero depositada ya directamente, se vendió por mucho más que la etiqueta franca. Y de estas deben haber más, creo. En el año 2013, una etiqueta franca se pretendió vender por David Feldman, pero no se vendió. Y en aquel momento se pedía 1.800 euros. Estamos hablando de 2013, casi 10 años atrás. Pero hoy en día la cosa ha cambiado, porque hay muchísimos más coleccionistas de Perú, y ya encontrar una etiqueta franca no es fácil. A veces ni con dinero se puede conseguir porque todas están en colecciones, y colecciones que hasta el momento no las están soltando. Entonces, ¿dónde están las etiquetas francas hoy? Este es el censo que yo tengo, y de las 8 que hemos visto, las 8 están aquí representadas. Hay 2 que no sé dónde están. 3 están en Estados Unidos, 2 están en España, una en Londres, una en Suiza y una en Alemania. Eso es el paradero de las etiquetas francas el día de hoy. Me gustaría saber dónde están las otras 2 y me gustaría saber si hay más. Probablemente hayan más, no lo sé, pero a través de los años nunca más se ha sabido o escuchado de otras. Entonces, para concluir aquí, hablamos de que la etiqueta franca es la única estampilla provisional del Perú. Hay 10 sobres conocidos y la etiqueta franca en realidad fue la reacción inicial al crecimiento comercial de la época del yuan. Había que facilitar la comunicación, la recepción y distribución de cartas entre Lima y Callao, y la única manera de hacerlo eficientemente sin perder dinero era tener un signo que identifique el prepago, y ese signo fue la etiqueta franca. Se vendió a casas comerciales para acelerar el proceso. Duró muy poco tiempo, en realidad duró solamente durante parte de la construcción del tren Lima y Callao. No se conoce usada más allá de 1850, quizás exista, pero para abril del 50 ya no se conoce nada más. La otra cosa importante a resaltar aquí es que es el mismo periodo y prácticamente las mismas circunstancias que el provisional que ya vimos de Alexandria y el provisional de Perot. Y otra cosa importante también a resaltar es, esto es un año o 2 después de la guerra México-Americana, y es coincidentemente el mismo año del boom de la fiebre del oro aquí en California y cuando empiezan los 49ers, ¿no? El grupo de fútbol de aquí, el equipo de fútbol aquí del área de la Bahía de San Francisco. Entonces, en mi modesta opinión, la etiqueta franca es tan legendaria y de clase mundial como son sus primos del norte, el Alexandria Provisional y el Perot Provisional de Bermuda. Gracias. Bueno, Henry, felicitaciones.
Gracias. Bueno, no sé si tengan algunas preguntas. El museo postal, usted me imagino que en Lima debe existir un museo postal, ¿nunca se interesó por ahí por guardar alguna de esas? Lo que veía que estaban todas afuera y no hay ninguna en Perú mismo. Hablar del Museo Postal llevaría muchas charlas. Eh, Ojalá algún día haya un museo postal formal nuevamente en el Perú que pueda llegar a tener esta. Pero no, hasta donde yo sé, en el Perú no hay nadie que tenga una etiqueta franca. Listo. Jorge. Bueno, perdón, felicidades, Henry. Extraordinaria charla y me llamó mucho la atención muchas cosas que mencionaste, pero una de las más interesantes creo que, y aunque se relaciona con filatelia, no es necesariamente filatélica, es el tema del guano. Esa isla que tú dijiste que toda la isla es guano. Sí. No sé si tengas un poquito más de información que nos puedas compartir sobre cómo es posible eso. Que toda esa isla, esos no sé cuántos metros de altura, 30, 40 metros de altura, 30. tú dijiste, Sí. sí, sean guano y todavía se está explotando. O sea, Sí. no, esa parte suena muy interesante. Sí, suena misterioso y es cierto. Como estas islas están más o menos 150 millas fuera de la costa y hay aves que viven ahí, este es el hábitat de las aves, ¿no? Entonces ahí hacen sus necesidades, comen, se reproducen, todo. Y esto viene a través de los siglos. Entonces, se han ido, digamos, formando y subiendo de esa manera. Estamos hablando de millones de aves que viven en estas islas. Y no solamente son en las islas del Perú, me parece, cuando estuve googleando para encontrar, que encontré el otro mapa, el mapa del guano en el mundo, habían unas islas del Pacífico que inclusive eran más altas. Lo que sucede es de que en esas islas el clima es distinto porque llueve, entonces al llover el agua crea los sedimentos hacia el lado de abajo y se erosiona y son en forma más como de hongo, digamos, ¿no? Si lo googleo te mando la imagen, pero eh, aún así son bastante altas. Las del Perú no, porque ahí no llueve. En la costa del Perú no llueve. Entonces, es un horno natural que ha hecho que se mantengan de ese modo. Pero lo que estás diciendo, déjame ver si lo entiendo bien, ha sido tantos miles de años probablemente que esas aves han defecado ahí, han muerto Exacto. ahí, han parido ahí, lo que sea, y todo eso se ha ido acumulando en capas y capas y capas. Así es. Y no es Wow, solamente una isla, en todo ese litoral hay 100 islas. Más grandes, wow. más pequeñas, pero digamos que las, las famosas, las islas de Chincha, son estas tres. ¿Y Y esas son, todavía se explotan? sí, hasta hoy. Esa foto que puse ahí en un principio es de hace 20 años. Wow. Muy interesante. Muchas gracias, Sí, Henry. el ciclo digestivo de estas aves es bien lucrativo. Henry, perdón, ¿y por qué tú decías que era peligroso la explotación? ¿Porque se producen gases o alguna cosa? Por lo que leí ahí, no lo he leído con todo el detalle, pero sí salen gases tóxicos y además de que como es una zona muy seca, todo este producto, vamos a llamarle así, se polvoriza y los trabajadores respiran eso y Ok. viene con microbios. Entonces hay muchas enfermedades. Quizás Sergio nos pueda dar los detalles ahí, pero por lo que leí es de que se habla de un periodo de edad de trabajo muy corto por las condiciones. Aprovechando que has mencionado, bueno, en general los excrementos pueden tener hongos, histoplasma es uno de los importantes, pero también la cristalización, que se deposita en los pulmones igual que los mineros, y produce cristalización en los pulmones, y eso hace que no sea un tiempo largo que estos trabajadores puedan estar en esa actividad. Pero quería comentar un poquito del guano de murciélagos, no lo podía pasar por alto. No, Lo puse en el mapa, está en el mapa. no, sí, es que se sigue usando, pero quería darles una idea, porque alguna vez sí yo he entrado, en Estados Unidos hay muchos murciélagos en
establos, casas abandonadas, cosas así de agrícolas cerradas. Y cuando uno lo abre, puede encontrar un mar de guano, o sea, son excrementos como pepitas chiquitas, pero un mar de guano, un lugar que entré tenía más hasta 20 centímetros de alto en el piso y en todas las áreas donde había superficie. Es por la acumulación de meses y años. Entonces, esas explotaciones de guano es más en cuevas, ¿no? Porque donde hay mucha población de murciélagos, también no está libre de problemas porque hay que ir con máscaras y trajes especiales, porque ahí sí hay más humedad y ahí está el famoso histoplasma, que da problemas severos, ¿no? Entonces, inclusive puede causar la muerte. Entonces, sí, eso es un recurso que todavía se usa, no es en grandes cantidades exportables, pero sí, los excrementos se usan para cultivos. Y acá yo recuerdo cuando no lo he visto más, bueno, no me dedico a la jardinería, pero se vendía mucho excremento de cuy, de guinea pig, de los cobayos, para, justamente para jardines en las casas, y en los mercados vendían excremento del cuy. Entonces, un recurso natural usado. Y un comentario más, bueno, también esto se usa como combustible. Sí. Por eso se usa el guano, justamente, industrialmente. Y en las zonas rurales, en Asia y también en los Andes, agarran excremento de vaca, y el excremento de vaca hacen como unas tortas y lo dejan a secar. Y eso es combustible. Entonces tienen unos en la zona andina de Perú, muy alejados. He visto casas que tienen su horno, pero su horno lo tienen afuera. Y afuera lo llenan de ese combustible, no de madera, y lo encienden y eso calienta dentro de la casa, ¿no? Los lugares muy, muy fríos. Entonces, interesante. Y yo sí tenía una pregunta para Henry. Y a mí me parece que esta etiqueta es muy fácil de falsificar. ¿Qué comentario No, tenés? totalmente, totalmente. O sea, entonces es todo un reto certificar la autenticidad. Sí, pero en ese punto yo estoy totalmente de acuerdo, pero como en todo, y sobre todo en prefilatelia hay muchas cosas para poder adulterar. A veces tú tienes una marca que es normal y yo conozco personas que las han retocado para hacerlas mejor. El mismo modo se pudiese hacer con esto. La ventaja que te da esto de la etiqueta franca es que tiene un papel, a diferencia del, digamos, alterar la marca prefilatélica. Y para realmente comparar, hay que comparar cualquiera de ellas con el papel de las otras 9 que pueden existir. Yo he tenido la fortuna de haber tenido 7 en mis manos, 7 de las 10. Y de las 2 que yo tengo, yo las he comparado con las otras. Y absolutamente todas ellas son exactamente el mismo papel. Pero el examen es visual. ¿Existe algún examen de ondas de luz, de rebote de Sí, papel, algo que se puede usar? sí. Yo las 2 que tengo, yo las he pasado por el X-Raman, y 2 2 extras que tuve, que se hizo la misma comparación para ver la composición de la tinta, no solamente de la marca, pero también de la parte amarilla, pasaron por el X-Raman. Y todas dan la misma figura. Por alterar, yo utilicé otro tipo de papel, hay unos papeles que te dan acá para hacer handcraft, que son del mismo color amarillo, y obviamente te dan otra curvatura diferente. Entonces, por lo menos 4 de los que yo he tenido la oportunidad de poder estudiar y que han pasado por ese proceso, igual que otras piezas que tengo y piezas de Julio César también han pasado por lo mismo, las hemos pasado por esta fluorescencia del X-Raman. Gracias. Ya. Jorge, encontré esta imagen antes de pasar con Mauricio, te la voy a compartir ahí. Esta es otra isla de guano, pero esta no es peruana. Y esta es la forma que crecen, imagínate, esta es una cosa así, pues, increíble, ¿no? Esta creo que es en la Polinesia. Henry, la demanda del guano paró una vez aprendieron a sintetizar el nitrógeno. Bueno, sí, la primera, antes de contestarle a Mauricio, en realidad la guerra del Pacífico, de alguna manera es también la guerra por la que se acaba el guano, y la razón es que el guano
es reemplazado en aquella época por el salitre. Y el salitre, habían pues grandes yacimientos en lo que era la provincia litoral de Bolivia y en Tarapacá, que es el sur del Perú, ambos hoy el norte de Chile. La guerra del Pacífico en realidad fue inspirada, dicen, por los británicos, porque en Antofagasta, siendo una ciudad boliviana, el 98% de la población era inglesa. Entonces ellos ya estaban viendo cómo y por qué. La razón era la conexión que tenían con el guano y todo esto. Y ellos veían hacer el reemplazo del guano ahora por el salitre, que estaba más próximo a ellos, y se dio la guerra. El salitre fue el reemplazo. Luego vinieron los sintéticos, pero entiendo de que hasta la fecha, así como mencionaba Sergio, este guano natural es caro. Aquí lo venden y es carísimo. Si quieres tener unas flores muy bonitas y todo, un saco es $50, $40, una cosa bien cara. En fin. Bueno, pasamos con Mauricio. Gracias, Henry, y felicidades por la charla. Bueno, la pregunta, la primera que yo te iba a hacer, bueno, se me adelantó Sergio, era hablando de las falsificaciones de esto, ya que sí, es una etiqueta que no está amarrada a los sobres. Alguien podría pegar una, pero esa ya la respondiste. La otra que tenía era de las piezas que se conocen, viendo que se cortaron todas a mano, han intentado empalmar digitalmente, obviamente, algunas de las etiquetas para ver si eran pareja o si esto era una tirita que marcaron o cómo pudo haber sido el papel original antes de cortarlo. ¿Hay alguna idea de eso? El plieguito, si era una tirita, un plieguito, o cómo fue. Eso es un misterio, no se ha hecho. Estas no fueron las únicas, muchas otras se habrán vendido. Estas son las que han sobrevivido, y hasta donde se ha visto, no, de las que nadie le ha hecho ese seguimiento. De las que mostraste al principio, unas cartas que parece que tienen la misma caligrafía. Asumo, bueno, no sé si las fechas son muy distantes. No, son 5 días de diferencia. Esas de hecho vienen de la misma persona. De la misma persona. Esas para ver, a lo mejor, esas sí podrían, algunos de los lados sí podrían coincidir, porque sí, seguramente las compró al mismo tiempo las etiquetas, para tener una idea más o menos de cómo pudo haber estado el plieguito o la tirita. Me parece a mí de que la manera que se vendían eran de a dos. En algún lado leí eso. Pero yo creo que la manera que lo hicieron no era de a dos, era de repente un plieguito, como dices tú, porque de otra manera no tendría sentido tener ese remarque en lápiz, ¿no? Pero es un buen ejercicio para hacer. Tengo imagen de 8, a ver cómo encaja. Gracias, Henry. Ok, Jaime. Gracias, Henry. No, pues una docena de misterios que invitan a investigar a la hora de ver estas piezas. Antes de hacerte las preguntas, a mí se me hace que una razón por la cual no ha sido falsificada es precisamente por lo que criticabas, el desconocimiento y el hecho de que no había interés por ellas. Entonces, ¿quién se iba a molestar en falsificar algo que no se podía vender? En años en que se podía hacer esa falsificación. En ese sentido, yo hubiera comprado esas piezas con confianza. Pero mi pregunta, de hecho son dos, más o menos, por la vía que iba Mauricio. La primera, es que noté en las piezas que mostraste precisamente que ese recuadro a lápiz está íntegro. Entonces eso me invita a creer que la intención era que saliera, porque era recortado afuera, no era una guía. Sí, en este es más notorio aún, ¿no? Porque acá se nota el trazo del lápiz, aquí también, y por lo menos en todos lados sobresale. Porque en las otras, o fue suerte de que todas fueron,
con márgenes amplios, pero todas se les alcanza a ver el lápiz, ¿no? Sí, aquí en esta también, miren, estas son las dos primeras conocidas. Entonces, a lo mejor más que una cuadrícula eran recuadros para Sí. meter la tijera entre una y otra. Sí, yo... Pudiera ser. Me invita a creer eso. La segunda es, bueno, antes de la segunda, y también el hecho que tú me digas que el papel es idéntico, pues también nos invita a deducir que fue una sola producción de estas etiquetas. Así es. La que se hizo y que dado el tiempo en que estuvieron circulando o la gente que lo utilizó las guardó y las usó posteriormente o realmente fueron escasas de origen, porque si estás hablando de un año después y todavía estás vendiendo las mismas etiquetas que hiciste hace un año, pues no parece que hubiera mucha demanda para su uso, ¿no? Así es, y ese es un punto importante también a resaltar, porque mira, las cartas que se conocen, digamos que vienen del Callao a Lima, y la mayoría de las cartas, no solamente de este periodo, yo te puedo decir hasta el ingreso, hasta que se establecen las estampillas formalmente en 1858. Hasta esa época, el 90% de la correspondencia era mandada por cobrar. Nadie prepagaba. Entonces, la etiqueta franca, de hecho, ya te está diciendo que es el servicio prepagado. Entonces, estás hablando de todo el volumen, un porcentaje inclusive inferior, ínfimo, comparado con todo lo que circulaba. Y la etiqueta franca, de eso todavía es menos, porque era solamente las casas comerciales que la habían comprado por adelantado. Entonces, el universo de usuarios en efecto era... Debió de haber sido muy, muy limitado de origen el uso de estas etiquetas. Así es. Y la otra es, ¿cómo están adheridas? Porque quiero suponer que no se vendían con goma. No, hay una que, te digo cuál fue, porque yo la doblé, y las pegaban con goma normal. Es una, me parece a mí de que venían, ya estaban engomadas, pero no lo puedo conformar. Se vendían engomadas entonces. Es muy probable. ¿Cuál era el sobre? Porque ese yo lo tuve y inclusive está medio salido de un lado y tú lo ves cristalizado en la parte de atrás, y es una cristalización que creo que es no me acuerdo cuál es, pero es el sobre que hoy está en Suiza. Tiene una parte pequeña en una de la esquina que no está pegada, entonces al tratar de doblar y ver cómo está ahí, tú puedes ver que hay una cristalización de una goma, que no es normalmente la cristalización de una goma de la que se usa pues después, ¿no? Cola. Parece que fuera el propio engomado que se hizo en su momento, pero habiendo tan pocas y obviamente no me permitieron sacarlas, es difícil concluir de una esquinita, ¿no? Pero sí venían engomadas porque la notificación habla de que se vendían engomadas en algún lugar. No lo tengo toda la mano, pero sí es la notificación del comercio decía unas etiquetas engomadas, si es que mal no recuerdo. Tendría eso que buscártelo después. Pues fascinante, Henry, felicidades y nada más como cultura general, esas rocas cubiertas de guano también existen en México. Unas de ellas están cerca de ahí de donde yo estuve la semana pasada. Sin embargo, no tenemos el clima que tiene Perú, acá sí llueve. Entonces es un guano de muy mala calidad y no es útil para fertilizante. Nunca me he acercado a ellas, pero los pescadores que han tenido que refugiarse ahí cuando los atrapa una tormenta o cuando tienen que buscar refugio rápido, salen vomitando del olor de lo que tiene que pasar ahí, así que quiero imaginarme el tormento que debe haber sido ser minero de guano en esas islas, aunque no llueva. Claro, me imagino que el olor habrá sido
pésimo, no nauseabundo, pero una cosa que no mencioné, pero que ya es posterior de la importancia de estas islas, y quizás siendo secas había nivel de tolerancia, porque para 1870 más o menos, hubo una oficina consular inglesa en las islas. Entonces, y había cierta población viviendo allí, en la isla Guanera. Entonces, quizás la tolerancia al olor, o el olor era mucho más tolerable por el clima, no diría seco, pero no tener pues estar ya compacto, ¿no? Una cosa de ese tipo. A mí me tocó en algún tiempo, hace ya muchos años, estar involucrado en un proceso de aprovechamiento de desechos de fermentación para uso animal, para fertilizante. Y yo te puedo decir que no aguantaba la gente trabajando. O sea, el aroma rebasa la carroña, rebasa lo que te puedas imaginar. Es más, el chofer del camión que manejaba estos desechos para llevarlos a extender y secarlos al sol, le prohibían bajar en el camino en las tiendas a comprar un refresco, comprar agua o etcétera, porque se quedaba el aroma después de que él se iba por horas. ¡Wow! Él ya no olía, entonces yo no lo huelo, pero pues en su casa no sé cómo lo aguantaba, ¿no? Pero el resto sí. Sí, pues Sí. me imagino que eso debe ser, y ya todos estos trabajadores que están aquí, ya el olfato se les hizo y no Lo filtra. lo filtra, pero... Lo filtra, eso le pasaba a este chofer, ¿no? Él ya no lo sentía. Pero me acuerdo que no lo dejaban bajarse en el camino a comprar nada. Me imagino que algo similar es con estos individuos, y no solamente es eso, porque aquí tienes ya lo que está seco, pero aquí tienes las otras aves que están en actividad, pues, ¿no? Entonces lo que de ahí sale sí está más húmedo. Así que de hecho hay algo de mal olor. Es renovable. ¿Cómo? Es renovable. Solo hay que esperar. Se seca rápido. Bueno. Ok. Entonces, no viendo nada más por allí, nuevamente, gracias por su asistencia, y con eso nos quedamos hasta el día de hoy.